Vale, flexionamos, izquierda, nos colocamos en esta posición, bajamos un poquito, va. Y ahora, inspiramos, ya cuando subimos, mantenemos la boca todo el rato, bajamos al pecho y volvemos y hacia adelante, hacia abajo, hacia atrás, va. ¿Ha visto que esto dura apenas un minuto? Repetimos un par de veces más. Venga. Bajamos un poquito, arriba. Cogemos aire. ¿Ves que es muy sencillito? Pues esto todas las mañanas, si lo practicamos unas cuantas veces, pues viene bien, nos sirve de recordar y lo que estamos aumentando la energía. Artes marciales chinas, sobre todo de gente taoísta, como puede ser el Bagua, el Bakua, si os dais cuenta, se van moviendo, izquierda, derecha, van haciendo unas posiciones, van siguiendo unos movimientos según el universo, la cosmología china, y lo que va haciendo de alguna manera es captar y aprovechar el flujo energético de las direcciones para aumentar su energía. Nosotros, sin movernos, lo hacemos a través de las vocales. Aguanta, ¿eh? La posición hacia adelante hemos dicho que era esta, Gumbo. ¿Vale? ¿Otra vez? Hacia adelante. Dirección frontal. Sonido. O. Otra vez. Sin vocal. O. ¿Veis que va como mucho más fácil? Volvemos. Ponte de lateral. Ponte fuerte, ¿eh? Va. Pongo la posición que me habéis dicho hacia atrás. Otra vez. ¿Cuál es el sonido hacia atrás? Pues, ¿veis la diferencia? Repito. Ahora la parte frontal. Con la vocal no hace nada. La parte hacia afuera, ¿cuál sería? Y pongo Kibadachi, hace movimiento ya. ¿Veis? Va. Movimiento, Kibadachi, pierna recta. ¿Otra vez? Posición hacia afuera, no hace nada. Posición hacia adentro, hace movimiento. Posición con sonido. ¿Veis? Con un poquito cómo aumenta la energía. Sí, ya está. ¿Veis los ejercicios, los ejemplos, con la diferencia que hay? Es decir, sin atacar ningún punto de Kyuso, he aumentado mi energía y he debilitado la energía de otra persona. La he hecho más vulnerable. Ahora, si atacamos puntos, teniendo en cuenta mecánica corporal, los 5 elementos, ciclo de destrucción, ciclo de radio 24 horas, etcétera, etcétera, como veis, todo esto se va amplificando. Cada elemento, o sea, es decir, agua, fuego, metal, madera, tierra, le pertenece una consonante. Acordaos que hemos dicho antes de las consonantes, una consonante en este caso elemental. Acordaos que hemos dicho de las consonantes que las consonantes apoyan la vocal. La energía realmente, la fuerza la tiene la vocal, pero la consonante la apoya y le da el sentido vibratorio específico. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sé las vocales direccionales y cuando yo sé las consonantes elementales? Que las puedo usar por separadas, independientes una de otras. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué puedo conseguir para trabajar esa dirección con el elemento? Pues simplemente añadir esa consonante con la vocal. Por ejemplo, aquí tenéis un cuadro que, como veis, que, por ejemplo, en la primera línea, que es todo rojo, o sea, la parte de fuego, la primera línea no, la segunda, por ejemplo, la parte de fuego, veis que si yo quiero dar, primero que la consonante de fuego es la K, la letra K. Si yo quiero hacer un golpe hacia arriba, tengo que pronunciar K, o sea, con la A es hacia arriba, K y A,
K. Si es hacia abajo, Q. Si es hacia afuera, K. Si es hacia adentro, Ki. Si es hacia frontal, Quo. Si es hacia atrás, Quo. Solamente tengo que añadir la dirección junto con la consonante. Esto un poco para que lo veáis, no vamos a entretener mucho en esto, porque esto primero tienes que saber, es fácil, una vez que sabes las direcciones de la energía, a qué vocal pertenece, y las consonantes, que son 5 vocales, o sea, 6 vocales, en este caso 6 sonidos direccionales, vocales, y 5 elementales, simplemente, consonantes, simplemente es combinarlo, simplemente es eso, pero bueno, hay que estudiarlo. Dice que si yo no lo pronuncio, pero lo pienso, ese sonido, que sí es lo mismo. Y le he dicho que sí. ¿Por qué? Mirad, si me voy a la parte más científica, hay un estudio que dice que cuando no hablamos y estamos pensando, unas ciertas partes de nuestra boca, o sea, de la barbilla y todo eso, vibran según lo que nosotros estamos pensando. Es decir, es capaz los científicos de meterte unos electrodos en la cabeza y en la barbilla y saber, a través de una máquina no muy tipo ordenador, saber la vibración que estás generando muy sutil y transformarla a palabras. Es decir, cuando yo estoy pensando una cosa y la digo interiormente, vibra, es decir, tiene el mismo efecto que si yo no la digo. Que eso lo tengáis en cuenta. Es como cuando yo quiero, en el tema del color, yo puedo pensar con el color, por ejemplo, yo puedo decir rojo, para el color destructivo de fuego, y tiene efecto, pero si yo, no que lo visualice, sino cuando yo visualizo rojo, también lo estoy pronunciando sin darme cuenta. Pero es tan sutil que nosotros inconscientemente no lo sabemos, pero lo estamos pronunciando, o sea, todavía tiene mayor fuerza. Entonces, como sabéis, hay sonidos yin y hay sonidos yang. Entonces, el sonido yin sería el que no se oye, el interno, y el sonido yang es el que se pronuncia, el que se oye. No hace falta que sea un grito, porque después podemos hablar ahí de yang sobre yang, o yin sobre yin. Es decir, yo puedo decir K y sería yin respecto a K, pero también puedo decir K por interior, que todavía sería yin más sobre yin. O sea, un poco, ¿ves el tema cómo está, ¿no? Eso a nivel en medicina china. Pero yo creo que tenéis claro una cosa. Cuando tú debilitas, cuando tienes una emoción debilitada, no es porque el órgano, en ese caso si tienes miedo, porque el órgano riñón esté debilitado, que sí que lo está, sino porque antes el pericardio ha sido debilitado. Es decir, hay un dicho, no recuerdo exactamente las palabras, pero el órgano emperador en medicina tradicional china es el corazón. En este caso hablamos del pericardio. El pericardio, como sabéis, a nivel físico, es una capa, una membrana que cubre el corazón. Y a nivel energético en medicina china, también protege al corazón, pero tiene que ver con temas funcionales. Entonces, cuando yo tengo un problema, un conflicto, de lo que sea, personal, familiar, trabajo, una pelea, una discusión, lo que sea, si yo tengo un pericardio fuerte, ningún órgano va a ser afectado. Cuando me traspasan la capa, la energía defensiva de mi pericardio, es cuando me va a afectar un órgano. Entonces eso va a depender ya que sea el riñón, miedo, la preocupación, estómago, la alegría, corazón, la tristeza, pulmón, etc. O la ira en el hígado. Entonces, cuando yo tengo una emoción floja, no solamente está asociada al órgano, sino que el pericardio ha sido primero, la primera capa de protección ante las emociones. Por eso se dice siempre, corazón en calma, tranquilidad, estar en paz, en armonía. Porque cuando tú no estás en armonía, cualquier órgano puede ser afectado. Entonces, principalmente el pericardio. Que eso nunca se dice, normalmente se suele decir, pues mira, tiene miedo, riñón. No, hay que trabajar pericardio y riñón. Hay que trabajar el daño específico y la raíz, el origen, pericardio. Si tú tienes una buena energía en pericardio, a nivel emocional
sea mucho más fuerte. Y eso nos pasa que hay días que aguantamos mejor las tonterías que otros días. Eso nos pasa. Hay días que nos tenemos más ira, enseguida nos irritamos, por ejemplo, y hay otros días que decimos, no pasa nada. Pues esto tiene que ver mucho con la energía, con la fortaleza del pericardio.